Ya va entrando la gente de nuevo. Hola. A ver si se nos... Aquí está Luis. Saludar. David. Aquí estamos de nuevo. Muy Luis. bueno. El partido de vuelta, ¿no? Partido de vuelta. Segunda Partido de parte. vuelta. Segunda parte. ¿Has descansado? He descansado. Me he hidratado perfectamente para los Bien. calambres. He Bien. soltado piernas un poco porque sabes que hay que soltar piernas. Exacto, exacto. Bien, bien, bien. Venga, pues vamos ahí con todo. Vamos con todo. Venga, vamos a ello. Nos habíamos quedado hablando de los cuestionarios que me parecían... Porque esto es un debate que a mí me parece interesante, ¿eh? Porque hay veces que la gente igual no utiliza los cuestionarios por... Y lo interesante es saber qué le pides a una herramienta, ¿no? ¿Para qué hago las cosas? ¿Qué información voy a sacar? Es lo mismo que de una pregunta. ¿Qué información voy a sacar de esa pregunta? Si no, pues no hago la Sí, pregunta, no, no, efectivamente. ¿no? Me ha gustado el apunte de Mark Jones, Luis. Es un tío que sabe. Fíjate, en esto de la pedagogía del dolor y de explicar el dolor y todo esto, estas semanas atrás te voy a hacer voy a tocar dos temas. He estado escuchando una entrevista que le hicieron a Violeta Benton, que es una, no sé si la conoces, no sé si te suena. Ella ha sido paciente de dolor con dolor crónico durante años y poco a poco pues, fue empezando a comprender lo que le pasaba, ¿no? Y ella, una de las cosas que dice es, ¿cómo le vas a explicar el dolor a un paciente? Si el paciente ya conoce su dolor, sabe perfectamente, es el que mejor sabe cómo es su dolor y qué le pasa. No se trata de explicarle el dolor a un paciente, se trata de darle sentido a lo que le pasa, ¿no? De que tenga un sentido, de que entienda el por qué le puede estar pasando, más allá de explicarle el dolor, ¿no? Y a veces yo creo que con esto como todas las modas, con la pedagogía del dolor, pues se ha ido de las manos y la gente pues, se pensó que era tan sencillo como empezar a ser profesor de neurofisiología en la Sí, consulta, ¿no? hombre, pero Y porque somos luego te así. encuentras, Un claro, y curso luego de, te un encuentras curso de con 2 horas sorpresas. nos da para una semana luego en consulta. Claro, y luego te das cuenta que, por ejemplo, hace unos días ha salido una publicación que valoraba el tema de la pedagogía, el dolor, etcétera, resultados a nivel de dolor y otras variables, bueno, parece que no aportaba mucho, ¿no? Según este estudio. Todavía no lo he leído, vi simplemente el título, lo salvé, pero claro, al final hay varios estudios ya que lo dicen y es que al final tienes que hacer pedagogía no solamente en el momento en que tienes que hacerla, sino con las características que tiene que ser para que sea pedagogía, porque si no, Exacto, es añadir cosas por añadir y eso tampoco. exacto. Exacto, entonces ahí podríamos abrir el debate de la ciencia, de los estudios de investigación, de los papers, de las revisiones sistemáticas, de lo muchas veces lo alejado que está de la realidad clínica, ¿no? De decir, hostia, es que eso no es como hay que aplicar la pedagogía en consulta o como lo haces en consulta, ¿no? Ahí nos hacen falta más estudios pragmáticos. Ahí la fisioterapia, por las características que tiene como profesión, los estudios experimentales sí, nos siguen haciendo falta estudios a nivel de ciencias básicas y demás, que no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros, o sea, hay otras profesiones que lo hacen, tenemos que enriquecernos con ellos y estar en esos grupos de investigación, pero lo que tenemos que empezar es ser capaces de empezar a llevar cambiar el enfoque y hacer los estudios efectivamente en el contexto natural, por así decirlo, los estudios en consulta con los pacientes reales, que quizás vamos a perder un poco en esa homogeneidad a Ujú. nivel del paciente. Es difícil hacerlo realmente bien, pero empiezan a dar resultados, o sea, tenemos que conseguir ese enfoque. ¿Por Claro. qué? Porque además eso va a permitir que el fisioterapeuta clínico, y pongo Ujú. clínico entre comillas, note que la fisioterapia científica no es eso que hacen 4 gatos que publican 300 papers al año, sino leches, es justamente, este es mi paciente, esto es lo que le pasa, estos son los problemas que yo tengo con mis pacientes. Entonces, creo que eso sí que es una responsabilidad que tenemos un poco todos los profesionales, porque tenemos Ujú. que empezar a arrimar las cosas, tenemos que acercarnos un poco. Los investigadores tienen que acordarse de que estamos aquí
y nosotros tenemos que ofrecernos un poco para ir allí. Entonces, al final, ahí sí que creo que podríamos hacer pasar de nivel, ¿no? Como en los videojuegos, esto sí que le permitiría a la fisioterapia pasar de nivel, ya no solamente con el que es que esto a mí me funciona, que no deja de ser, yo puedo hacerlo muy bien, pero mientras sea a mí me funciona, vale lo mismo que la peluquera de mi barrio, para pasar un poquitín a realmente esto funciona por estos motivos y en estos contextos. Y en este contexto a lo mejor no funciona lo mismo. Pues bueno, pues lo vamos a tener que ir haciendo diferente y sabiendo manejar. Exacto. Ojalá vayamos en esa línea, Luis, porque creo que es la línea que hay que llevar. Estuve hablando con Fede y Miguel Ángel, porque tenemos planteado pendiente un directo también con ellos, y estuvimos hablando precisamente de esto, y ellos decían la necesidad de que los fisioterapeutas se impliquen en la investigación, en sus consultas, en los centros de salud, en el ámbito público. Hay un volumen de muestra brutal, ¿no? Entonces, es fundamental. Y en el privado, ten en cuenta la cantidad de clínicas privadas que existen en España. Tenemos un volumen, al final tienes mucha más fisioterapia en el ámbito privado. Lo que pasa es que hay que crear un poquitín, hay que saber lo que queremos buscar, como todo. Luego, una vez que sabes lo que quieres buscar, el resto es más fácil. La motivación que dice ahí Raúl. Pues dice Raúl, sí. La motivación es lo más difícil, pero claro, si tú tienes mucho más claro dónde quieres llegar, es más fácil que vayas encontrando poco a poco personas que se quieran sumar. Y al final luego tú creas un movimiento y poco a poco eso va enganchando. Sí. Me parece clave lo de saber a dónde quieres llegar. Y efectivamente esa idea que planteas, esa forma diferente de hacer investigación, pues puede ser la forma de empezar a tender puentes, ¿no? Porque es que el problema que tenemos ahora es que el clínico muchas veces es que te ves tan poco reflejado en lo que dice un paper que dices, es que esta te repatea que después se dé una recomendación clínica basada en lo que dice ese paper, sabiendo lo que hay detrás de ese paper o cómo está estructurada la metodología, ¿no? Y dices, te sientes tan lejos que a veces nos desvinculamos un poco, ¿no? Esto al final se acaba siendo un Real Madrid-Atleti o un Real Madrid-Barça en el que estás en contra. ¿Por qué? Porque yo estoy en este lado y me parece mal. Y al final, no, hay que mantener un poco así. La fisioterapia al final tiene esas cuatro vertientes, ¿no? La asistencial, la docente, la investigadora y la de gestión. Y yo tengo la suerte de tener dos muy tocadas, una un poco y una un poco menos, ¿no? Que sería la investigadora. Pero creo que es fundamental que todos los fisioterapeutas seamos capaces de ir pasando por pequeños cambios, porque al final la que gana es un poco la fisioterapia. Lo que dice efectivamente ahí David, un Big Data es fundamental. Un Big Data es decir, pues desde un registro de eventos adversos hasta efectivamente, que no hay que, como digo yo, no tenemos que plantear un estudio que solucione todo esto en un estudio, pero vamos a plantear primero un estudio que nos dé más preguntas y luego otro, y luego, es decir, cositas, la ley de los pequeños pasos. Si tú intentas empezar con aquello que va a ser la leche y lo va a responder todo, no vamos a llegar a ningún sitio. Hay que ir a poquito, pasito a pasito, pero hay que moverse. No podemos decir, no, es que como es muy difícil, bueno, hay que arrancar. A mí lo de Fede y Miguel me parece absolutamente una cosa de la que la fisioterapia española tendría que sentirse orgullosa, porque ya te digo que no es, si esto lo llegan a hacer los escandinavos o los belgas, o los australianos, sí. Estaríamos diciendo, jo, qué grandes que son. Pues mira, lo han hecho dos de aquí, son grandísimos. Y se puede hacer, y si lo han hecho es porque se puede hacer y se puede ir a más. Creo que esto es importante. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Volviendo un poquito al tema que nos había traído aquí, que era la comunicación, Luis, ya por cerrar un poco con el tema que me apetecía tocar contigo, es un poco el tema de las competencias.
Precisamente, bueno, por varios motivos, ¿no? Por un lado, recuerdo que hace poquito te vi postear en Twitter algún post Zapatero a tus zapatos. relacionado con esto. Y por otro lado, cuando se habla de comunicación, ¿no? De la necesidad de mejorar la comunicación en fisioterapia, la pedagogía en dolor, bueno, todas estas cosas que hemos estado hablando, hay quien alza la voz y dice, bueno, es que a ver si nos vamos a meter ahora en el campo de la psicología, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de que reconocer cuáles son las competencias transversales que nos van a aportar un plus en nuestro desempeño profesional sin invadir competencias de otros profesionales. Y a veces, pues, no tenemos, puede que no estén claras las líneas, ¿no? Entonces, un poco, cuéntanos tu opinión, ¿cómo ves esto? Mira, yo creo que hablando de la comunicación es una competencia, ya no diría transversal, diría básica. Es una competencia humana, una competencia básica de cualquier ciencia de salud, porque trabajas con personas, es una competencia fundamental. Nos sirve para muchas cosas. Es verdad que lo que decíamos, ¿no? ¿Quiénes más han estudiado esto? Pues los psicólogos. Pero bueno, yo puedo hacer una entrevista clínica y no, es decir, creo que tenemos todos claro que cuando yo hago una entrevista clínica no estoy invadiendo ninguna competencia de ningún otro profesional. Es decir, de la misma manera que cuando hago un diagnóstico de fisioterapia no estoy invadiendo competencias de ningún otro profesional. ¿Cuándo empieza a ver los problemas? Los problemas los empieza a ver cuando utilizamos esa comunicación. Yo aquí hablo de la parte que veo un poquitín más de cerca, que es la de la psicología, ¿no? Y bueno, si tú tienes con tu hermana lo puedes hablar y seguramente, es decir, cuando nos venimos arriba, y el hilo de Twitter que tú decías es que a veces yo creo que nos hemos venido arriba con la kinesiofobia, ¿no? Somos los expertos del movimiento, esto es innegable, y vamos a tratar el movimiento. Perfecto, muy bien. ¿Y podemos modificar fobias al movimiento? Vamos a ver un momento, vamos a entender lo primero, qué es una fobia, porque no es lo mismo que a mí me duela moverme y que tenga que tener una fobia. Una TSK no diagnostica una fobia. Acordémonos siempre que diagnosticar una fobia es una cosa que hace un profesional sanitario. Es decir, yo no diagnostico fobias, yo diagnóstico de fisioterapia. Para diagnosticar fobias hay profesionales que están habilitados para diagnosticarlas. Médico y psicólogo. Con lo cual, aquí ya empezamos mal. Si yo no diagnostico, a ver qué trato. ¿Qué pasa? Es verdad que hay pacientes que dicen, no, pues le he hecho que pierda el miedo al movimiento. Bueno, es que a lo mejor lo perdía igualmente sin que tú tuvieses que, simplemente, sin que hicieses pedagogía, simplemente cuando le ha bajado el dolor, ha perdido el miedo, porque eso nos pasa a todo el mundo. Es decir, pues me duele y no hago esto, y cuando me quita el dolor, empieza a moverlo. ¿Me ha tratado bien mi fobia al movimiento? ¿He tenido kinesiofobia? Pues sí, tenía miedo. Un poco estoy simplificando mucho algunas cosas. Pero claro, lo que tenemos que ser capaces de decir, mira, aquí realmente tienes unas creencias muy arraigadas, no es tan fácil modificar una creencia, de hecho es una creencia arraigada es una cosa muy difícil, porque por eso es una creencia, es decir, no es una cosa racional, no es una cosa, normalmente de hecho es una cosa que a veces es hasta disfuncional. Bueno, pues eso requiere una formación de base que nosotros, como fisioterapeutas, no tenemos. ¿Se puede formar mucho un fisioterapeuta para hacerlo? Pues mira, pues Mark Jones es psicólogo y fisioterapeuta, y Joe Nis para estas cosas trabaja con psicólogos. Tú, si has hecho la formación con él lo dice siempre, tiene equipo absolutamente multidisciplinar, y llega un momento en el que hasta aquí hemos llegado. Pues lo mismo, y por tocar otro tema un poco siempre caliente, ¿no? Lo de la nutrición. Bueno, pues yo como profesional de la salud que soy, tengo que saber que tú comas bien influye en tu tratamiento. Que probablemente a lo mejor si pierdes peso, tus rodillas van a sufrir un poco menos. Que pues tengo que saber una serie de cosas. Que si duermes bien y descansas bien, pues a lo mejor. Pero ¿quiere decir esto que yo te tengo que pautar alimentación o te tengo que pautar fármacos para dormir? Pues mira, ya hay otros profesionales que son muy buenos haciendo eso, que se han formado para hacer eso y que tienen la competencia para hacer eso. Porque que tú tengas el conocimiento, aquí hay que respetar mucho, es decir, el conocimiento no da la competencia. El conocimiento es una cosa, la competencia es otra, y hay que tener conocimientos de nuestras competencias, muchos conocimientos de nuestras competencias, y respetar mucho las competencias de los demás. Sobre todo al final, porque esto va de trabajar juntos, no va de trabajar contra. Y el que gana al final es el paciente. Es decir, que al final gana el paciente y gana la fisioterapia
porque vamos a conseguir que la gente tenga mucho más claro lo que va a conseguir cuando va al fisioterapeuta. ¿Qué encuentra el fisioterapeuta? Pues el experto de movimiento. Y además me ha dicho, que tengo que mejorar mi alimentación y me ha mandado a un dietista nutricionista que me ha ayudado mucho. Y además se han comunicado entre ellos. Miel sobre hojuelas. Perfecto. O bueno, es que es verdad que este problema que yo tengo con el miedo al dolor, pues es que tiene que ver con el... Detrás de muchas fobias, hay a veces miedo a la enfermedad. Pues es que a lo mejor el miedo a la enfermedad... ¿Por qué hay miedo a la enfermedad? Pues porque se le ha ido ahí el momentito de que su padre tuvo un problema así o su madre tuvo un problema así y tiene miedo a la enfermedad. Y eso, claro, tú piensas que tú le estás ahí tratando el movimiento y el problema de la fobia que está por debajo es otra. Y claro. igual por arreglar una cosa, la lías parda. Claro, y ahí es donde quizás es difícil a veces, ¿no? Reconocer ese tipo de procesos, de decir, ostras, aquí necesitamos ayuda, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo mejoramos el reconocer ese tipo de procesos? Lo primero, tenemos que reconocer que no somos todopoderosos. Esto es, yo no sé, aquí tengo una teoría, pero te voy a dar una teoría de bar. Son ya una hora prudencial de noche y puedo darte una teoría de bar. Creo que tiene que ver un poco con cómo nace la fisioterapia en España, que nace con personas a las que en las universidades en las que estudiamos nos decían, sois muy buenos, tenéis una nota altísima, podríais haber estudiado cualquier cosa, y nos empezamos a venir arriba y nos lo creemos porque te dan palmaditas, muchas palmaditas en la espalda. Somos fisioterapeutas y decimos ser fisioterapeutas. Y esto quiere decir que somos muy buenos o tenemos que ser muy buenos en la fisioterapia, y hay muchas otras cosas que son de otras cosas. Y si yo quiero hacer más cosas aparte de la fisioterapia, pues me puedo formar igual que me he formado para ser fisioterapeuta. ¿Qué pasa? Que al final hay dos cosas que te pesan mucho. Te pesa mucho si tú eres fisioterapeuta, te pesa mucho no poder ayudar a una persona. Tú no te vas a casa contento con los pacientes que salen adelante, te vas a casa preocupado por el que no sacas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sensación, que es un poco común a muchos profesionales sanitarios, al final te hace buscar respuestas más allá. Y el problema es que hay veces que buscas respuestas, igual que los pacientes buscan respuestas y se salen de las vías, pues los fisioterapeutas nos salimos de las vías y buscamos respuestas más allá del sembrado. Entonces, eso es la primera cosa a lo mejor que tenemos que tener un poquitín en cuenta. Y lo segundo, que siempre por esa profesión joven y por ese espacio, pues hemos ido diciendo, topa a mí, venga, esto es mío, y esto también, y esto también. Y no hemos tenido tan clara la identidad al principio quizás, y hemos estado creando una identidad con muchos trocitos, y a lo mejor llega el momento de decir, vale, ya no somos esa profesión joven. Yo tuve hace unos años también debatí por redes con el presidente de la EF, pues igual ya no podemos seguir excusándonos en que somos una profesión joven, somos una profesión que ya tiene una madurez, y en la madurez tienes que dejar de hacer ciertas cosas que hacías cuando eras joven. Pues yo no me tomo... No voy a decir que salgo por la noche, porque ahora mismo no se puede salir por la noche, no nos dejan, pero las cosas cambian. Entonces tienes que aplicarlas a esa realidad. Tenemos que probablemente evolucionar como profesión y además podemos mirar hacia afuera cómo está nuestra profesión en otros países, pero también lo mismo, aplicando cuál es el contexto real. Es decir, no podemos ser los fisioterapeutas australianos, ni podemos ser los fisioterapeutas estadounidenses, ni podemos ser los fisioterapeutas franceses. ¿Por qué? Porque cada contexto va a marcar una serie de posibilidades y potencialidades que una profesión tiene que tener, desde el ámbito legal hasta el ámbito cultural. Entonces, haciendo todo eso y sumando todo eso, pues tenemos que plantearnos hacia dónde queremos que vaya la fisioterapia sin salirse de lo que es fisioterapia, que como digo yo, es tan amplia y tan bonita y da para tanto que no hay que irse a buscar magnesio por ahí. Exacto, Luis. Totalmente, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Te hago una alabanza al speech que acabas de hacer, porque estoy, 100% de acuerdo. Yo siempre digo, a mí ya me cuesta un montón saber de lo que tengo que saber, como para intentar saber de cosas que hay gente que lleva muchos años estudiando, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber dónde están los límites de cada uno y buscar compañeros con los que puedas colaborar para salir adelante, para sacar adelante ciertos pacientes, ¿no? Porque a veces es verdad que en eso que dices de ir buscando cositas con las que ir complementándonos, nos hemos salido de las vías y el problema no es que te hayas salido de las vías, que eso ya es un problema. El problema es que
que ya no sabes ni cuál es tu vía. ¿sabes? Y tu vía no la sabes manejar bien. Y se te han olvidado tus competencias básicas de tu profesión. Y dices, ostras, eso es lo que no puede pasar. Y reniegas de tu vía. Exacto. Eso es lo que no puede pasar como profesión, ¿no? Que tenemos una profesión, como bien has dicho, suficientemente amplia como para seguir trabajando y desarrollando dentro de nuestros límites y nuestro marco. Absolutamente. O sea, bueno, yo al final esto es cada vez sé más de fisioterapia y cada vez me di cuenta que sé menos o sea, que hay más cosas dentro de la fisioterapia que no sé. Irme a buscar fuera, pues yo llegué a la psicología por otras cosas. Y hay cosas de la psicología que me retraigo aquí un poco a la fisio, pero vamos, no me planteo nunca ser psicólogo clínico. Hay gente que lleva muchos años de ventaja, lo va a hacer muy bien y hay que dejarles a ellos. ¿Qué me va a ayudar a mí? Pues efectivamente quiero enriquecer un poquitín la fisioterapia, aunque sea con charlas como esta y como digo yo, si hay dos personas que después de la charla de hoy se van con una idea y dando vueltas en la cabeza, perfecto. Y quiero al final mejorar lo que queremos todos, ¿no? Que es mejorar a nuestros pacientes, pero desde dentro de la fisioterapia. No quiero, y si algún día me hace falta que vayan fuera, pues que vayan fuera tranquilamente. Exacto. A un médico, a un psicólogo, a un enfermero, que son los que saben de lo que tienen que saber. Exacto, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. La diferencia entre mejorar tus habilidades comunicativas y salirte del tiesto, ¿no? No tiene nada que ver. Efectivamente, no hay que convertirse ni en vendehumos ni en coach motivacional de vamos, tú puedes, ¿no? O sea, no, sí, hay que saberlo porque efectivamente te va a mejorar la motivación del paciente y demás, pero hay que ser fisioterapeutas. Tan fácil o tan difícil como eso. Exacto. Jo, Luis, pues yo he disfrutado un montón con la charla. Me lo he pasado pipa. Espero que la gente que nos ha estado escuchando también. Os agradezco vuestra participación, que ha habido aportes muy interesantes por parte de compañeros. Y agradecerte a ti porque lo he disfrutado enormemente. Has cubierto mis expectativas. Si fuera un paciente te diría que has cubierto mis expectativas, Luis. Pues yo te preguntaría y te lo iba a preguntar, si no te lo iba a preguntar luego por detrás, ¿qué tal? Yo te digo, hemos tenido que retrasarlo un poco, ya sabes por qué motivos, tenía muchas ganas, a mí me encanta hablar de este tema y al final yo creo que hacerlo de manera extendida. Yo soy muy fan de la formación informal, creo que la formación informal es de una riqueza infinita, sobre todo en competencias transversales creo que aporta muchísimo. Y bueno, pues espero que la gente que nos ha estado viendo haya disfrutado. Bueno, saben cómo encontrarte a ti, cómo encontrarme a mí. Si quieren cualquier duda, Exacto. Cualquier pregunta que les pueda echar una mano, pues encantado de colaborar y de apoyar. Pues igualmente, Luis. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos y bueno, para los que no hayáis podido cogerlo desde el principio, estará colgado en nuestro Instagram. Luego lo subiremos al canal de YouTube para que esté por allí y para cualquier cosa que queráis, pues eso, ya sabéis dónde encontrar a Luis o dónde podéis encontrarnos a nosotros. Luis, un abrazo muy fuerte. Espero que nos podamos ver en algún momento, porque seguro que sí. Teníamos la intención de hacer alguna formación juntos, temas de comunicación, pero esto del virus nos ha dejado un poco... Bueno, seguro que lo vamos de aquella manera. Hacer sin problema, poco a poco. Así que, bueno, espero que pronto nos podamos tomar una cerveza y seguir hablando de todos estos temas tan interesantes. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego.